Entonces, bueno, Listo, Sebastián. Muchas gracias. perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a todos a este espacio de enriquecimiento y de compartir información en temas relacionados con recursos humanos. Este espacio es que hemos abierto, son dinámicas que compartimos con otros expertos en diferentes dinámicas y lo que buscamos es enriquecernos, enriquecer a todas las personas que están en recursos humanos para hacer más visible la labor que tienen ante las directivas o ante el cliente, ante otras personas y poder, digamos, generar esa posición o ese valor agregado que tenemos nosotros en recursos humanos, si bien es sabido que el recurso humano es el aspecto más importante de las organizaciones, gestión humana todavía tiene mucho trabajo en salir de ser un costo a ser una inversión. Entonces, prácticamente lo que queremos con estos espacios es precisamente hacer, brindar esas herramientas y que vengan directamente de colegas expertos. Hemos tenido temas muy interesantes como Ancla de Carrera de la profesora Aribel Guerrero, temas de justicia restaurativa aplicadas a conflicto organizacional. Hemos tenido también webinars de bienestar mental con el profesor Wilner Arrey Riascos. Hemos tenido webinar de entrevista virtual exitosa con la profesora Rocío Mata del Instituto Mexicano de Psicología. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar precisamente de el tema de gamificación y recursos humanos. Como les comentaba, mi nombre es Sebastián Trujillo, soy psicólogo con enfoque en psicometría. Con mi socio David Maloff diseñamos una plataforma que inicialmente era para la aplicación de pruebas psicológicas y conforme colegas de áreas de gestión humana, empresas de consultoría, psicólogos freelance, empresas de servicio temporal empezaron a utilizar las pruebas, nos empezaron a pedir otra serie de funciones para optimizar el proceso de selección y es así como nace el gestor de candidatos de SciTech, que es la herramienta que nosotros diseñamos. Bueno, el día de hoy tenemos al invitado, al profesor David Valdeón, profesor es psicólogo y magíster en educación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Cuenta con experiencia en el área educativa, en el área de investigación, específicamente en el área de psicometría. Tiene conocimientos especializados en desarrollo humano, en innovación educativa, maneja todo lo que es el tema de gamificación, aprendizaje y metodologías basadas en juegos, game design, serious game, entre otras cuestiones. Es un tema muy interesante que nos atañe el día de hoy, dándole la bienvenida al profesor David. Muchas gracias, Sebastián. Sin duda el juego como motor de aprendizaje ha sido uno de los temas más estudiados en la década de los 60, 70. Tuvimos autores de psicología muy prestigiosos como Burrus Skinner, como Vygotsky, como Bandura, que a través de la interacción social vista en niños pudimos identificar ciertas habilidades cognitivas, ciertos rasgos de personalidad que a través de dinámicas se pueden potencializar o no. Entonces, dándole la palabra al profesor y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nada, bienvenido a este espacio. Bueno, Sebastián, muchas gracias y buenas noches para todos y todas. Gracias a Sebastián y SciTech pues, por la invitación y realmente pues espero que a todos pues, nos ayude esto a conocer un poco más sobre qué es este tema de juegos y gestión humana que como lo decía Sebastián y como lo decía alguna de las personas que nos está acompañando, es algo como que sale un poco de lo tradicional, pero que definitivamente cada vez está un poco más cerca de lo que las áreas de gestión humana en el mundo van implementando cada día. ¿Listo? Entonces les voy a compartir acá una presentación donde nuestro tema central de este ratico que vamos a estar es gamificación y recursos humanos.
Entonces, el objetivo principal es que todos los que estemos acá comprendamos de qué forma el tema de los juegos y de la gamificación que tanto lo escuchamos en diferentes lugares se puede usar y se puede aplicar en las áreas de gestión humana o de recursos humanos. Bueno, esto es un poco ya lo que les contó Sebastián. Yo trabajo en la Universidad Javeriana como coordinador de innovación educativa y como coordinador del laboratorio de juegos, donde usamos todo este tipo de metodologías basadas en juegos, tanto en contextos educativos como la universidad, colegios, como en contextos organizacionales como las empresas, áreas de recursos humanos, para mercadeo, para comunicación, en diferentes ámbitos de aplicación. Esto además se usa bastante en proyectos privados de empresas, pero también en empresas públicas. También hay bastante interés en este tipo de metodologías. Entonces, para iniciar y charlar un poco sobre este tema, pues les planteo la primera pregunta que les muestro acá y es, ¿qué tienen que ver los juegos con qué tienen que ver los juegos con los procesos de recursos humanos? Ahí se me fue una I. Entonces, pues probablemente muchos tendrán alguna noción, otros dirán, bueno, pero eso no tiene nada que ver porque los recursos humanos es un proceso serio y el juego pues como que es algo más para divertirse, que son como las primeras ideas que van surgiendo cuando uno recién escucha como un juego en un área de una empresa como que no cuadra muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que uno ha escuchado siempre de los juegos o cuáles son nuestras representaciones de los juegos? Y esto lo quería abordar iniciando porque es una de las razones principales por lo que esta metodología cada vez se va usando más, pero digamos a un ritmo muy lento y tiene que ver por las representaciones que nosotros tenemos de qué es un juego o para qué se usa un juego. Entonces, por ejemplo, probablemente muchos de ustedes y muchas de ustedes han escuchado de que uno solo juega cuando ya hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces yo solo juego cuando ya estudié, yo solo juego cuando yo trabajé. Antes de eso, pues yo no debería jugar. Otra es que los juegos solo son para algunas personas, entonces solo hay algunas personas que son buenas para los juegos. De resto, pues como que no, solo está la estratega, incluso acá hay un tema muy interesante que tiene que ver a veces con estereotipos de género, que nos lo encontramos mucho en diferentes contextos, universidades, empresas, donde a veces se asume entonces que el hombre, por ser hombre, entonces es mejor para los juegos, pero no necesariamente. Entonces, este tema de que los juegos solo es para algunos también a veces suele surgir en este contexto. Cuando yo me pregunto qué tienen que ver los juegos con las áreas de recursos humanos, también el tema de que usar juegos quita la seriedad de algo, ¿no? Como que usar juegos en una empresa puede dar la representación de que esa empresa no es muy seria, sino que pierden el tiempo jugando y que me lleva a lo siguiente, que es que jugar es perder el tiempo. Entonces, cuando yo juego es porque tengo tiempo libre. De resto, yo no debería estar jugando, ¿no? Si tengo deberes, yo no debería estar jugando. Y por último, pues que tiene que ver con el ocio, ¿no? El juego relacionado directamente con el ocio. En este sentido, entonces, ¿qué tienen que ver los juegos con los recursos humanos? Va a ser la gran pregunta que vamos a resolver en esos 45, una hora que estemos acá juntos, y a la que les invito que centren su atención, intentar responderla y que al final pues veremos si realmente la respondemos o no la respondemos. Importante pues que ustedes tengan en cuenta estos cuadritos que les estoy mostrando y que identifiquen qué son las posibles barreras y que no se encuentra tanto personalmente como en las comunidades empresariales o comunidades educativas. Entonces, para empezar, a mí me gustaría que respondamos el siguiente Menti. Lo pueden ingresar de la siguiente forma, o acá con el QR, o lo que voy a hacer es que les voy a compartir. Acá arriba ustedes ven, en Mente, se meten a www.menti.com y van a ingresar el siguiente código y vamos a responder esto, que es una simple pregunta de sí y no. ¿Ha tenido experiencias con juegos en contextos formales? Contextos formales, piense su empresa, cuando usted estudió, cuando hizo una capacitación de algo,
cualquier contexto formal, ¿alguna vez usted ha usado juegos en esos o lo han puesto a jugar en esos contextos? Esperamos unos segundos y revisamos respuestas. Ha respondido una persona y dice que sí. Juan Diego dice que sí por interno. Luz dice que sí también por interno, más las otras dos personas que igual dicen que sí. Listo. Yo creo que con esas 4 personas podemos partir del supuesto de que esto no es algo tan, como lo decía alguien ahora iniciando, que es algo completamente innovador. Pues no es tan innovador porque incluso cuando revisamos las investigaciones y hace cuánto se usa esto, podemos encontrar que aproximadamente entre 15 y 20 años se usan juegos en contextos formales. Entonces realmente no es algo radicalmente novedoso. Sin embargo, es algo que en nuestra cultura especialmente sí se ha explotado muy poco. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Y es que me escriban cuáles palabras se les vienen a ustedes a la mente cuando piensan en juegos. Pueden escribir 2 o 3 palabras. O sea, para ustedes un juego, cuando piensan en juegos, ¿en qué piensan ustedes? Juan Diego dice aprendizaje. Escriben didáctico, motivación, secuencias, diversión, alegría, aprendizaje, creatividad, conocimiento, aprendizaje se hace grande, distracción, escribe Cintia. Listo, si ustedes ven todas las preguntas están muy relacionadas como con procesos de interacción dentro normalmente de un espacio controlado, ¿no? Entonces, conocimiento, aprendizaje por el mismo lado, motivación, lo didáctico, la creatividad, acción, alegría, está muy relacionado con algo que yo quiero hacer, ¿no? Y esta es la razón por la que terminamos incluyéndolo en los recursos humanos. Entonces, teniendo en cuenta esto que ustedes me han presentado, entonces la pregunta es, ¿por qué usar juegos en gestión humana? Para responder esta pregunta, entonces, lo primero que debemos pensar es en 3 puntos clave. ¿Qué es lo que los juegos le ofrecen a las personas para que lo usen, tanto en contextos informales como en contextos formales? Sebastián bien lo decía, que el juego es una herramienta cultural y es decir, todos en algún momento de nuestra vida hemos jugado de niños, con nuestras mascotas, con nuestra familia, juegos de mesa, videojuegos en el celular cuando estoy aburrido. Entonces realmente es una herramienta que está naturalmente integrada en nuestras prácticas culturales, lo cual lo hace muy fácil integrar pues en procesos que implique la interacción con personas, ¿no? Que puede ser la formación, áreas de formación y desarrollo en recursos humanos, gestión humana, y áreas de evaluación y selección de personal, por ejemplo. Lo segundo, que lo mencionaban ahorita en una de las palabras o 2 palabras que presentaban, es el tema motivacional. Y es que el juego es una actividad que por sus características favorece la motivación del ser humano. Es decir, el juego parte del supuesto de que una persona está motivada o cuando lo hace, esa estructura de esa actividad que es un juego, te ayuda a motivarte más. Entonces piensen ahora, por ejemplo, las dificultades que suelen existir en los contextos de formación empresarial o de formación en general, porque incluso sucede en las instituciones educativas, donde las personas cada vez menos están abiertas a los métodos tradicionales, ¿no? Incluso nos ha pasado a nosotros, o al menos a mí me ha pasado que me dicen, hay capacitación de, no sé, tratamiento de datos en la universidad, hay que ir. Y uno es como que, uy, qué pereza eso, una charla de 2 horas. Entonces, este tipo de metodologías lo que hace es favorecer la motivación de las personas para acceder a esos tipos de programas de formación o iniciativas de formación.
que es una de las diferencias principales con las metodologías tradicionales que están quizá más enfocadas en la transmisión de información, ¿no? Yo te cuento durante X tiempo lo que vamos a hacer, pero no hay ningún tipo de interacción donde yo asumo un rol activo. Y por último, el reto. El juego siempre, y obviamente esto depende del tipo de juego que yo use, pues un juego representa un reto. Y un reto definitivamente pues es mucho más atractivo para las personas que estamos en ese contexto. Entonces, si yo le pongo un juego a una persona para que, por ejemplo, desarrolle pensamiento estratégico o habilidades sociales, pues probablemente pueda ser un poco más atractivo para esa persona y retador si, por ejemplo, compito contra el otro grupo o compito contra mí mismo o estamos juntos y competimos contra el juego, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero el reto, pues, es como el complemento a esta parte de la motivación y que además siendo una herramienta cultural es como el mix perfecto o el combo perfecto para que las personas naturalmente estén muy abiertas a este tipo de metodologías. Abiertas en el sentido de que cada vez que lo más probable cuando uno implementa este tipo de metodologías es que si es bien llevado a cabo, bien planificada y bien implementada, pues la respuesta de los usuarios, sean sus clientes o sean su cliente interno, sus empleados colaboradores, es positivo. Sin embargo, ¿qué es importante en este tema? Pues debemos diferenciar el tema de juego de jugar. Son dos cosas diferentes. Y esto es muy importante, es como la diferencia principal, porque jugar muchas veces lo hemos hecho en capacitaciones, sin embargo el juego ya es una tendencia, digamos, más actualizada frente a lo que se ha venido desarrollando en el área. Y es que el jugar, piénsenlo ustedes como, digamos, las dinámicas o las actividades lúdicas, donde, por ejemplo, sin decir que estas actividades estén bien o mal, sino quiero hacer la diferenciación sobre la nueva tendencia, y es que el jugar tiene que ver más con actividades que tienen como objetivo como el disfrute, el esparcimiento, lo que uno, por ejemplo, en las capacitaciones le hacen que como para activación, ese tipo de cosas, digamos, hace parte de otra tendencia, pero el juego es una actividad que está reglada, una actividad con restricciones, una actividad con transacciones y con condiciones específicas. Entonces ahora piensen en algo que usted haya jugado en términos, por ejemplo, de un juego de mesa, Monopoly, Parqués. Esos juegos tienen una estructura que está restringida por unas reglas y esas reglas son los que permiten pues, que usted pueda tomar decisiones de una forma controlada. Eso es lo que uno va a terminar de procurar en las formaciones o evaluaciones que uno diseña. ¿Y por qué es importante que se tenga en cuenta esto? Porque finalmente este sistema reglado, con restricciones, con transacciones y con unas condiciones específicas, es lo que permite que se pueda integrar en un contexto formal. Solo por esa razón yo puedo integrarlo con un contexto formal, porque si yo voy a la empresa X o Y, cada empresa tiene su sistema de evaluación, su sistema de formación, y yo a partir de ese sistema y este sistema de juego formal, pues puedo encontrar un match entre lo que tengo de un juego y cómo puedo integrarlo a este sistema tradicional. Por eso es muy importante, digamos, la diferenciación entre el tema del juego como sistema formal y el jugar como actividad o como acción. Acá les pongo estas flechas, porque como puede ser confuso, entonces que tengan en cuenta que todo juego implica jugar, pero no toda acción de jugar implica un juego. Entonces, el ejemplo que siempre doy en las clases, por ejemplo, es usted juega con su perro a lanzarle o con su gato a lanzarle la bolita o el palo, y eso no necesariamente es un juego. Usted está jugando con su perro, está en la categoría acá de jugar de su derecha, pero no es un juego porque no tiene unas reglas, no tiene unas restricciones específicas como el Monopoly, ¿no? Que mueves una casilla, compras, haces una transacción, etcétera. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Ya con esto simplemente una definición muy breve, que el juego es una actividad que implica la toma de decisiones en un escenario simulado para cumplir con un escenario específico. Piensen esto, por ejemplo, y la potencia que esto tiene cuando ustedes van a abordar temas relacionados con formación. Entonces, cuando ustedes van a formar a alguien y dicen, necesito que estas personas mejoren sus habilidades comerciales, mi área de ventas necesito que mejore sus habilidades comerciales, específicamente la comunicación.
Ahora piense usted qué pasaría si yo tengo un juego, diseño un juego o uso un juego que implica que esas personas tomen decisiones donde esa toma de decisiones está mediada por sus habilidades sociales. Entonces, un juego que tengan que negociar, que tengan que hablar, todo este tipo de aproximaciones es lo que permite que el juego y las personas puedan favorecerse en términos de desarrollo y aprendizaje y de evaluación. Claramente, toda actividad que sea susceptible de favorecer aprendizaje y desarrollo, pues es susceptible de evaluar una competencia o un conocimiento en las personas. Entonces, esto básicamente nos lleva como a dos bifurcaciones que ahorita es lo que les voy a presentar, y es los juegos en recursos humanos o en gestión humana se pueden integrar desde dos modelos. Un modelo es gamificación, que es el que todos hemos escuchado, digamos que es la palabra más comercial o más sonada, y el otro modelo tiene que ver con aprendizaje y evaluación basada en juegos, que son diferentes. Los dos usan los juegos como herramienta o como recurso para procesos formales, pero se usa de diferentes formas. Y el aprendizaje y evaluación basada en juegos se puede hacer de dos formas. Integrando juegos comerciales, que es, por ejemplo, si yo quiero usar el Monopoly para que mi área financiera mejore su toma de decisiones basadas en datos, por decir algo, uso un juego comercial que ya existe. O si yo quiero arriesgarme un poco más y quiero tener mi juego propio de la empresa X, quiero que sea el juego mío que yo diseñé, que eso lo hemos hecho con algunas empresas. La empresa diseña su propio juego y lo tiene pues en su área de gestión humana para sus objetivos de formación o de evaluación que ya tengan definidos. Entonces esas son como las dos opciones que ya vamos a profundizarlas, pero para que sepan que este es el panorama general de los juegos en la gestión humana. Entonces vamos con los primeros y acá ya les empiezo a mostrar ejemplos para que ustedes vayan viendo esto cómo se lleva a cabo pues ya en la implementación, en la vida real. Entonces, lo primero es la gamificación, palabra que hemos escuchado mucho. Entonces, la gamificación es una metodología que hace de elementos del diseño de juegos en contextos diferentes al lúdico. Y acá es importante que ustedes vean que dice que se hace uso de elementos, es decir, de partes de un juego, se integran a un sistema formal. Esta frase de acá es muy importante y es convertir algo en un juego, convertir un programa de formación en un juego, convertir un proceso de selección en un juego, convertir, por ejemplo, un sistema de desempeño. Y acá les doy digamos, los 4 ejemplos o los 4 procesos más comunes en los que se usa la gamificación en gestión humana y en recursos humanos. Programas de formación y desarrollo, selección del talento humano y evaluación interna del talento humano. Y esto es muy importante porque nos hemos encontrado con empresas que dicen, no, pero a mí no me interesa para selección de personal, sino que me interesa es para evaluar internamente a los empleados y a partir de esa evaluación hacer los planes de carrera o ver los relevos en jerarquías, etcétera. Entonces, no necesariamente la evaluación está solo relacionada con la selección de personal, sino también puede tener que ver con lo interno. Y por último, el sistema de desempeño del talento humano, que esto se usa muchísimo para áreas comerciales y de ventas, que probablemente ustedes han visto que hay sistemas donde, por ejemplo, entonces, si estoy yo vendiendo carros, entonces el que va vendiendo carros se le suma un puntaje, que vendí el carro más difícil de vender, entonces pero la le dan una medalla. entonces mandas un taco, le echas salsa, o sea, puede ser Con marica guayú. Listo, gracias. Entonces, de acuerdo a eso, la persona va avanzando en un puntaje. Entonces, cuando la persona llega a este puntaje en su sistema de desempeño, gana medio día libre en próximo mes. Entonces, todo un sistema de recompensas y de feedback a partir del desempeño se usa mucho en área de ventas esta última forma. Entonces, para eso les voy a mostrar algunos ejemplos de aproximaciones que hemos realizado y que ya han sido comercializadas, ya están corriendo en la Universidad Javeriana. Esto es un servicio que se le ofrece a las empresas, a las áreas de recursos humanos, para que formen a sus empleados en ciertas competencias. Entonces les voy a mostrar acá
Acá están viendo entonces en este momento una ruta de formación que tuvo como objetivo el desarrollo de esta competencia en transformación digital. Entonces les voy a mostrar esta imagen. Entonces imagínense que ustedes son alguien de recursos humanos y viene y dice, yo quiero formar a mi equipo del área X en las siguientes competencias: gestión del cambio, el liderazgo, orientación al logro, esas 3. Y eso se va representando, digamos, a partir de una estructura de juego, que si ustedes ven tiene una narrativa específica. Por ejemplo, esta narrativa está muy como hacia el espacio, fue muy neutra por lo que es empresarial. Y con el feedback y la validación que hicimos, pues le gustó a las empresas. Y entonces, básicamente, yo con esto elijo qué competencias quiero desarrollar en mi equipo. Y después de que yo elijo, entonces lo que se hace es que se le muestra o se le activa a los usuarios de esa empresa esta ruta de formación. Que ustedes ven esta ruta de formación, entonces tiene unos niveles, tiene un contenido, pues además que gráficamente atractivo, tiene unas medallas, tiene unos puntos, tiene pues acá todo el contexto, tiene una barra de progreso. Y básicamente lo que hago pues es ir explorando esta ruta de formación, donde tiene unas actividades, tiene una puntuación que le permite a la persona que está en esa ruta de formación, además de ir haciendo y exponiéndose a ciertas actividades, pues también le permite al área de recursos humanos y gestión humana tener una trazabilidad de la persona cómo va, ¿no? Porque si yo tengo acá el progreso de la persona, sé cuánto esa persona ha avanzado. Si sé las medallas de esa persona, sé cuánto ha avanzado, si más o menos. Y obviamente esto favorece además muchísimo porque es autogestionable. Entonces yo, David, si para mí la hora más chévere para estudiar es a las 2 de la mañana, pues yo puedo entrar acá y yo a las 2 de la mañana entro y tengo acá los videos instructivos, donde estos videos pues tienen sonido, me explican. Kepler 452b, transformación digital. Por muchos años... Entonces, no les voy a poner a ver el video, pero quiero que vean que tiene un componente fuerte narrativo, donde todos los que hemos jugado alguna vez hacia un juego de celular, pues sabemos que la narrativa es lo que pues te va llevando como por ese mundo de juego y te va diciendo qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y así todo se va desarrollando, donde por ejemplo acá voy al nivel resolutivo, que es el primer nivel. Y entonces me dice, listo, David, usted quiere aprender de transformación digital, ahora elija qué tema específico le gustaría. Entonces puede ser tecnología y cultura, tendencias digitales, análisis y Big Data. Diga, no, pues a mí me encanta el tema de los datos, además es mi área. Entonces le doy clic a este tema de Big Data y entonces ahí me abre otro espacio donde me dice la medalla que puedo ganar, tiene otro instructivo y además pues me da las actividades. Las actividades, entonces ya uno, por ejemplo, elige pues qué tipo de output quiere que salga. Entonces digo, no, a mí me interesa que esta persona me haga un video, que esta persona me entregue un audio sobre el desarrollo de su actividad. Y puede ser más o menos complejo, por ejemplo, este es como un texto, pero puede ser mucho más complejo como un minijuego o puede ser un video interactivo. Bueno, eso ya depende como el nivel de implementación que uno pueda hacer. Pero ya con esto, por ejemplo, estas personas nos pueden o subir un texto o grabar un video, grabar un audio donde den respuesta a esa actividad que se le ha puesto. Y apenas esta persona cumpla esto, entonces es que se empieza a desarrollar todo el sistema de retroalimentación y de feedback que yo les iba mostrando al inicio, que son las medallas. Entonces yo hago X actividad, pues me da esta X medalla, yo hago otra actividad. Y acá, pues, por ejemplo, para mí como jefe o coordinador de recursos humanos, pues es chévere porque puedo tener una trazabilidad sobre qué es lo que está haciendo mi trabajador. Siempre en términos de cómo puedo apoyar a que aprenda mejor, más allá como de un sistema para el control pues de lo que se está haciendo, lo que no está haciendo, que es lo que busca esto, ¿no? Favorecer la autonomía del aprendiz, sea trabajador, empleado o la misma persona de gestión humana. Entonces, hasta este momento, hasta este punto, me gustaría escucharles sobre preguntas que les surjan.
sobre el tema de la gamificación. Mientras, si alguien quiere hablar, por favor levanta la mano, yo estoy acá atento, y hacer cualquier pregunta o por el chat. Acá aprovecho y les muestro, por ejemplo, otra ruta gamificada, que si ustedes ven, esto por ejemplo es para formación para la empleabilidad. Y es muy similar, entonces textos instructivos instruccionales, un mapa, unas medallas, las personas van sumando puntos, tienen acá todas sus módulos o espacios y pueden interactuar con ellos pues según vayan avanzando en su formación. Entonces dicen, no, acá a mí me interesa esto, y según lo que le interese pues lo manda a X o Y actividad. Y esta actividad pues te plantea un reto y te permite enviar un resultado de aprendizaje, que es básicamente la evidencia de aprendizaje que podrá ser evaluada para saber qué tanto ha aprendido la persona. Como les decía, esto puede ser tan blando como evidencia tan blanda como un texto, un video, un audio, o puede también hacerse parametrizado según el nivel de implementación que cada empresa quiera realizar. Entonces, volvemos acá. Si hasta este punto tienen alguna pregunta para gamificación, pues creo que es el momento. Si no, sigo. Profe, para, digamos, dar como un pequeño resumen antes de avanzar, ¿cómo podríamos sintetizar lo que es la gamificación? La gamificación, específicamente la gamificación, recuerden lo que les mostré acá, estamos hablando solo de gamificación, no el uso en general de juegos en procesos formales. La gamificación es usar elementos de los juegos e integrarlos en un sistema. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven estos ejemplos que les acabo de mostrar, son programas de formación que pudiesen ser fácilmente un programa tradicional. Lo que hace la gamificación es integrar mecánicas o elementos como por ejemplo el puntaje, las barras de progreso, las medallas, una narrativa, un contexto inmersivo. Ya si quiero llevarlo más allá puedo integrarle mundos virtuales, pero es integrar componentes del juego dentro de un contexto formal. Entonces por eso yo, por ejemplo, les invito a pensar esto que yo les acabé de presentar pudiese ser una ruta de formación tradicional sin ningún problema. La diferencia es que se le incluyó un sistema de juego dentro de este programa que pudiese ser tradicional. Y esto finalmente, si volvemos a esto, entonces esto es finalmente lo que nuestro objetivo cuando armamos todo este juego detrás de este programa, es que las personas pues se motiven a aprender eso que queremos que aprendan y que se sientan retadas, ¿no? Entonces, por eso cada actividad te da unos puntos, tiene un sistema matemático detrás de qué actividad me da más o menos puntos. O sea, todo eso está organizado y planificado de tal forma que las personas pues se motiven y se vean retadas para la resolución de esa ruta de formación. Y que finalmente pues se logre el aprendizaje, que es como lo que a todos nos interesa, los que trabajamos como en estos contextos de formación, y es que las personas aprendan, sea por la razón que quiera que aprendan, para que ayuden a la productividad de la empresa, para que mejore los procesos del área, bueno, en fin. Listo, cerrado eso y con esa conclusión o con ese cierre de gamificación, entonces vamos con aprendizaje y evaluación basada en juegos. Entonces, si la gamificación es usar elementos del juego, es decir, yo texto formal, el aprendizaje y la evaluación basada en juegos ya es usar un juego en sí mismo. Entonces ahí, por ejemplo, el aprendizaje o la evaluación basada en juegos ya es que yo cojo el Monopoly, yo cojo el Parqués, yo cojo el Uno, dándoles como ejemplos de juegos muy tradicionales, muy comerciales. Sin embargo, pues hay un mundo de juegos mucho más allá de eso. Por ejemplo, juegos que tienen que ver con toma de decisiones, juegos financieros, todos estos juegos, pero son juegos que ya existen y que incluso pues pueden ser juegos de mesa o pueden ser videojuegos.
que es lo que ahorita yo les voy a compartir en el ejemplo. Pues la diferencia entre aprendizaje de evaluación basada en juegos es que en este yo uso un juego en sí mismo. ¿Me puedes abrir por ti? En la gamificación yo lo que voy a usar es elementos del juego, o después de que yo desestructuré ese juego, los integré en un programa. Acá yo no estructuro nada, yo uso un juego formalmente dentro de ese contexto. Y esto sí que se ve muchísimo. Incluso les invito a que vean esta, siempre es como creo que es .com, que vean esta, ahorita reviso si está bien, pero que vean esta URL, esta empresa, es una empresa gigante española, pero ya es multinacional, que usa este modelo de integración de juego en recursos humanos, y pueden ver ustedes sus clientes, que son clientes gigantes, Coca-Cola, FedEx, bueno, etcétera, donde lo que hacen es usar juegos para que las personas aprendan. Entonces les voy a dar ejemplos que son dos básicamente de cómo se usa esta metodología, que ya es usar juegos dentro de los procesos. Entonces una es la integración de juegos comerciales, que es los ejemplos que yo les daba. Entonces uso Monopoly, uso videojuegos, a ver, así conocidos, no sé si conocen Age of Empires, que es un juego como de construcción de civilización. Se usan varios juegos, incluso sé por un contacto cercano que ya se está usando muchísimo el tema de realidades virtuales y realidades aumentadas en formación, por ejemplo, de personas que están en cargos que tienen alta rotación y tienen atención directa con clientes. Por ejemplo, no sé, un barista de una empresa de café. Entonces le ponen sus gafas de realidad virtual y lo que hace esa persona se enfrenta a inteligencia artificial, donde viene el cliente más cansón, y entonces empieza a molestarlo, y a partir de las decisiones que toma la persona en esa realidad virtual, pues le hacen la evaluación de si es el más apto para el puesto, o le hacen un plan de mejoramiento para que sepa cómo trabajar ese tipo de casos. Entonces esto sí se usa ampliamente en el contexto, y cada vez pues con más sofisticación, pues por el avance natural de la tecnología. Pero sé que ya se está usando bastante el tema de realidades mezcladas, como virtual, aumentada y mixta. Y el otro tema es ya el diseño de juegos, que es cuando, por ejemplo, me dice una empresa me dice: David, pero es que yo no quiero usar un juego comercial que ya exista, yo no quiero usar Monopoly, sino que yo quiero usar un juego que tenga el logo de mi empresa, que yo lo pueda usar de aquí a 10 años, porque yo sé que eso me va a servir siempre para el área X. Entonces ya esa persona diseña un juego para su propia empresa, y ese juego pues ya le queda para sus procesos de formación, para sus procesos de evaluación, porque incluso ese mismo juego lo puede usar en sus assessment center, por ejemplo, donde pone a los 4 últimos candidatos a jugar ese juego financiero, y a partir pues de unas rúbricas de evaluación bien sistematizadas puede evaluar el desarrollo de las habilidades que quiere para el cargo X, cómo están en esos aspirantes. Entonces todo este tipo de posibilidades las podemos tener con los juegos, con específicamente el aprendizaje o la evaluación basada en juegos. Con este contexto, entonces simplemente pues que sepan como el proceso, y que no es un proceso complejo, es decir, que no requiere de una inversión más allá de la capacitación de sus personas en formación y evaluación, y de el juego que vayan a usar, el sea de mesa o la licencia del videojuego, y que se basa básicamente en un contenido instruccional, en un juego, y que en este ciclo de juego es donde las personas piensen ustedes cuando están jugando cómo lo hacen. Uno tiene una información, uno analiza la información, uno toma una decisión, y a partir de esa decisión el juego me dice, ¿la decisión fue buena o fue mala? Si perdiste X cantidad de recursos por tu decisión, pues sabes que no fue la mejor decisión, entonces dices, tengo que ajustar mi decisión, vuelvo a tomar otra decisión, y así va funcionando cognitivamente, digamos, el proceso. Y eso finalmente es lo que me da indicios de si esa persona está aprendiendo, o si estoy evaluando si esa persona sabe lo que necesita saber o tiene la competencia que yo necesito que tenga desarrollada. Ese es como el proceso que se lleva a cabo con este tipo de metodología,
aprendizaje y evaluación basada en juegos. Es muy importante tener en cuenta, y esto se los cuento ya pues como tip por la experiencia que he tenido con los proyectos que les he contado, con empresas, con instituciones educativas, y es que es importante que ustedes tengan en cuenta las actitudes previas frente a los juegos y las curvas de aprendizaje, tanto de las personas como de su propia empresa, incluso de ustedes mismos. Porque sí es importante que cuando ustedes, en caso de que les interese llegar a implementar algo de este tipo, una innovación de este tipo en sus procesos, pues deben tener muy claro el tema de que hay personas que, por ejemplo, se bloquean jugando. Acá alguien, por ejemplo, puede sentirse identificado que dice, yo soy malísimo para jugar o malísima para jugar. Yo no sé jugar, yo siempre pierdo. Entonces, ese tipo de actitudes pues puede ser un sesgo a la hora de la implementación de estas metodologías. No es una barrera infranqueable, es decir, uno puede gestionar el tema y para eso pues en gestión humana solemos tener bastante apoyo de psicólogos y psicólogas para reducir estos niveles de ansiedad y que igual se favorezca todo el tema de la curva de aprendizaje. Pero sí es algo importante a tener en cuenta, las actitudes previas frente a los juegos y las tecnologías, cuando vamos a jugar con tecnologías. Por ejemplo, cuando yo he usado videojuegos o temas de realidades mezcladas en proyectos, normalmente se hace más que todo en áreas de tecnología. Entonces, la formación del grupo de desarrolladores con un videojuego, pues su actitud frente al videojuego es mucho más favorable. Cuando de pronto es un grupo más tradicional, que son los gerentes que llevan X tiempo ya en la empresa, pues entonces se usa más un juego de mesa, pero un juego de mesa que sea movilizador, no un juego de mesa que sea muy cliché ni muy, digamos, ni muy conocido para que haya ese reto, ¿no? Porque si yo les pongo Monopoly que todos conocemos, pues probablemente no sea tan atractivo que si les traigo el juego de la bolsa de New York que se llama X y que nadie conoce. Entonces eso a tener en cuenta en todos estos procesos de integración de juegos en gestión humana. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, les presento este tema de un juego de una bomba, donde hay que desactivar bombas y les muestro 3 juegos que son exactamente iguales, o sea, no son exactamente iguales, pero tienen el mismo objetivo y es que voy a desactivar una bomba. Acá en realidad virtual no les puse el de la bomba porque acá les quería mostrar el ejemplo de lo que les dije, por ejemplo, el barista de Starbucks. Pero, por ejemplo, puedo usar un juego de mesa donde tengo que desactivar una bomba con mi equipo, es un juego cooperativo. Tengo un videojuego donde tengo que desactivar una bomba con un equipo, que ahorita les explico este videojuego. Y tengo realidad virtual donde, por ejemplo, miren que esta persona, que es un operador de carga, está haciendo un entrenamiento que puede ser para aprendizaje o para evaluación, ahí no sabemos el contexto, pero está haciendo a partir de realidad virtual. Entonces exactamente esto, por ejemplo, es lo que se hace con el ejemplo que les digo de meseros, baristas, es que los ponen a ver cómo interactúan con el espacio y qué errores o qué cosas se les puede retroalimentar para mejorar su desempeño. Claramente el desempeño después de este tipo de metodologías aumenta muchísimo porque estás en un escenario donde es copiado de la realidad y te enfrentas a situaciones copiadas de la realidad. Entonces ya después que te sucede, ya sabes cómo interactuar con esa situación. Entonces les voy a contar este juego muy rápidamente. Les voy a explicar este juego. En este juego hagan de cuenta ustedes que estamos en un assessment center. Todos somos acá psicólogos o profesionales en gestión humana y estamos en un assessment center donde queremos conocer las habilidades sociales de nuestros 6 candidatos. Entonces tenemos una mesa y en esa mesa vamos a dividirla en 2 lados. Entonces tenemos un lado A y un lado B. En el lado B van a haber 3 personas de esos 6 que van a tener un computador con el videojuego y en el otro lado van a haber 3 personas que tienen un manual que es para desactivar una bomba. Solo puede ser en PDF o en físico, pero solo tienen el manual. Y en el otro lado tienen la bomba. Ni los que están en el lado A pueden ver el manual, perdón, los que están en el lado A no pueden ver la bomba, o sea, qué están haciendo los otros, ni los que están en el lado B pueden ver qué dice el manual.
Es decir, para nosotros en equipo desactivar esa bomba, tenemos que coordinarnos y comunicarnos de tal forma que los del manual sepan explicarle cómo desactivarla y los de la bomba pues sepan darle feedback sobre qué le está apareciendo en la bomba y qué le va sucediendo mientras interactúa con la bomba. Si ustedes ven claramente la tarea o el juego está precisamente reglado y restringido para que solo se pueda resolver si yo trabajo en equipo con la otra parte. Y esto, por ejemplo, esto se puede usar para formación también, pero digamos para un contexto de evaluación, entonces imagínense acá afuera los 3 profesionales en gestión humana con una rúbrica sistematizada sobre los comportamientos observables de las habilidades sociales que yo quiero evaluar en esas personas, evaluando cómo se comporta cada una de estas personas en este Assessment Center. Entonces, para esto, les voy a mostrar rápidamente el manual, por ejemplo. Entonces, miren, este es un manual de 23 páginas. Entonces, en este equipo, tienen que revisar este manual en el equipo A, donde le va a decir qué hacer si ven cables, qué hacer si no ven cables, unos símbolos. Realmente no es fácil, no es un juego fácil. Solo se puede resolver, es un juego que, y como lo hemos usado en empresas y en la universidad en clases, solo se puede resolver si yo trabajo en equipo con la persona. Tiene mucha información, estos son las hojas y además tiene tiempo. Los que tienen este manual no pueden ver la bomba. Y los que están en la bomba están en una situación como la que les voy a mostrar ahora, y es que tienen acá el juego, digamos, voy a poner acá esta bomba, inicio. Entonces, si yo estoy acá, digamos que yo no puedo ver el manual y digamos que ustedes me van a dar la información para yo desactivar la bomba, pero yo no sé nada. Entonces, estoy acá con la bomba y empieza a correr el tiempo en este momento. Entonces, para yo poder desactivar esta bomba, pues entonces, por ejemplo, le digo, yo tengo acá un botón, le digo, no sé, a Marisol o a Andrea, que está al otro lado con el manual. Andrea, tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Andrea, tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo este botón, ¿qué tengo que hacer? Yo no tengo ni idea qué tengo que hacer y solo lo puedo saber a partir de la información que me da la persona en el manual. Y la persona del manual no sabe que yo tengo, pues porque soy yo el que estoy enfrente de la bomba. Entonces piensen ustedes el potencial de la dinámica que se va construyendo alrededor del uso, por ejemplo, de este videojuego, cuando las personas empiezan a interactuar entre ellas, a comportarse de cierta forma, a verbalizar de cierta forma, y además de que estamos en un escenario donde hay tiempo, entonces hay menos tiempo de gestionar tus expresiones por deseabilidad. Entonces tengo que cumplir la tarea, cómo la cumplo, cómo me comunico con mi equipo de al lado, cómo me comunico con el equipo al otro lado de la mesa, y eso nos ofrece realmente una riqueza de información increíble. Entonces ahí de hecho lo que nos hemos encontrado es que lo más complejo pues es tener un equipo que pueda tomar nota de todas las verbalizaciones y de todo lo que vaya sucediendo, o pues hacer una grabación que después pueda ser sistematizada para tener unos indicadores pues digamos más concretos y más operacionalizados de lo que sucede en ese contexto. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que nosotros podemos hacer con el aprendizaje o la evaluación basada en juegos. Entonces, ya volviendo acá a la presentación, entonces, les decía que esto puede ser usado para evaluación o para formación. Y entonces acá ya para cerrar, que ya nos queda poco tiempo, entonces la pregunta es pues ¿por qué funciona todo esto? ¿No? Como retomando un poco los tres primeros principios que revisamos. Y básicamente tiene que ver con teorías de motivación, que es que las personas tienen autonomía, toman decisiones, las personas se sienten capaces haciendo lo que están haciendo en el juego y las personas tienen la posibilidad de relacionarse con otros. Y la otra son las teorías de la motivación emergente, y es que las personas cuando se sienten retadas, pues básicamente desarrollan estados de motivación que las lleva a sentirse más cómodas en eso que están haciendo.
sea una evaluación o sea una formación. Tienen ustedes, por ejemplo, el contexto que suele hacer para muchas personas generador de ansiedad en las evaluaciones, pues que con un juego puede ayudar a relajarse un poco en este contexto. Y para la formación, pues el problema que siempre, que les digo, nos pasa también en nuestros contextos de instituciones educativas, y es que las personas cada vez están menos abiertas a las formaciones tradicionales. Les aburre mucho tiempo escuchando lo mismo, quieren hacer algo donde asuman un rol activo. En ese sentido, el juego como escenario de toma de decisiones es perfecto. Piensen en el ejemplo que les digo de la bomba o las decisiones que les mostraba en la gamificación, donde les mostraba esta plataforma donde yo elijo qué quiero profundizar, qué quiero revisar, y que todo eso está alineado con una ruta de formación definida. El rol activo del facilitador y del jugador o del aprendiz o del evaluado, y es que todos asumen roles activos, es decir, tanto el facilitador o el evaluador está pendiente de lo que está sucediendo y va dando feedback, como la persona que está jugando tiene que estar activo para poder integrarse o favorecer en el desarrollo del juego. Si ves en una persona, un assessment center, que no está activa jugando, pues ya ahí definitivamente te está dando un indicador comportamental de por qué puede o no puede ser óptimo para el tema. La reflexión metacognitiva a partir del juego, que tiene que ver, y esto ya es principalmente para formación, no para evaluación, y es pues imagínense ustedes, después de que acabamos de jugar este juego de la bomba, perdemos, ganamos, nos explota, sea lo que suceda, imagínense ustedes que a partir de esto ya uno tiene una guía de preguntas y hacemos una discusión que favorezca la comprensión de cómo tenemos que ir gestionando todo este tipo de situaciones, por ejemplo, de habilidades sociales. Entonces, todo este tipo de reflexiones y de aprendizajes surgen pues a partir de esta reflexión después de haber jugado. Entonces, David, ¿por qué dijiste esto en ese momento? Laura, ¿por qué pasó esto? Marisol, porque entonces todo este tipo de aproximaciones son a partir pues de una reflexión posterior al juego. Ya para cerrar, el tema del riesgo más grande, el riesgo más grande que se encuentra en estas metodologías, y es lo que la mayoría de estudios dicen, esto es tanto para educación formal como para formación en gestión humana de evaluación, el riesgo más grande de la implementación de este tipo de metodologías tiene que ver con como la recta numérica o como el paralelo entre la diversión y el objetivo formal, y es que si no eres muy claro en tus objetivos, pues va a ser muy complicado de que las personas o no se vayan como que, uy, pero estoy jugando esto solo para aprender o para que me evalúen, o se van al otro extremo y es que me pongo a jugar desde recocha y me voy pues a perder el objetivo de un programa de formación, y sabemos que en las empresas, pues estos tiempos, además de que son reducidos, pues son valiosos. Entonces, pues no podemos hacer una sesión donde al final de la sesión la conclusión es que la pasamos chévere y jugamos genial, pero no se aprendió o no se evaluó lo que se quería abordar. Entonces, siempre el escenario ideal pues va a ser el equilibrio entre estos dos polos, que las personas se diviertan y pasen chévere, un rato agradable en su formación, en su evaluación, pero pues que se cumpla el objetivo que queremos cumplir, ¿no? Que se desarrolle la competencia, que se aprenda lo que se quiera aprender o que se evalúe lo que se quiere evaluar. Y acá les pongo pues que la mejor táctica para eso es el diseño instruccional. Entonces el diseño de todo el paso a paso de esa sesión, que esté muy claro, y cómo eso me va a dar mis indicadores o los parámetros que yo quiero que me den. Y listo, entonces ya para cerrar y para pues abrir ya unos minutos para preguntas, les invito a entrar a este Menti. Y con esto, pues que me den algunas de sus conclusiones para yo a partir de eso hacerles unos comentarios y abrimos
y abrimos espacio de preguntas. Entonces entran igual www.menti.com 9898-290 y pues pueden escribir ahí en una frase breve como sus conclusiones, dudas, si les dice, uy, esto como que no me cuadra, si me cuadra, todas sus impresiones y de acuerdo a eso hacemos una discusión final. Dice, diferente jugar al juego, diferenciar la gamificación de las metodologías basadas en juegos. Es más importante que, pues, que hagan la diferenciación sobre que no todo uso de juegos es gamificación, que es el nombre que se le suele dar genéricamente al tema, pero que no todo es gamificación. De hecho, ustedes ven la diferencia tan grande que una cosa es usar un juego y el otro es volver un programa un juego, por ejemplo. Lo otro en los juegos puede ser una herramienta muy valiosa a la hora de identificar y reconocer ciertas habilidades. De hecho, esto se usa en los juegos, como en el ejemplo que les daba del assessment, que les ponía el esquema, se usa muchísimo para el tema de las competencias principalmente, más que conocimientos. A ver, cuando quieren evaluar conocimientos muy específicos es cuando mandan a hacer sus propios juegos. Pero cuando estás centrado en habilidades, pues usas juegos y es muy evidente ver, piensa cuando tú has jugado y has jugado con personas y te das cuenta, uy, este como que no le gusta mucho trabajar en equipo, este como que se comunica de forma no asertiva. Entonces los juegos logran favorecer que las personas presenten sus habilidades y comportamientos relacionados a las competencias de forma orgánica. Eso te ayuda mucho para saber cómo elegir bien o cómo darle un plan de mejoramiento a una persona. Listo. Yo creo que hay como buenos insights que tienen que ver con la gamificación para la gestión humana y su potencial. Pueden ustedes poner gamificación simplemente en Google, gamificación empresas, y van a encontrar 1000 empresas que ya ofrecen esos servicios. Entonces realmente, pues que sepan que esto ya tiene lo que les digo, al menos en términos de investigación, esto ya tiene 15, 20 años, no es nuevo. En países europeos y Norteamérica, pues está mucho más desarrollado. Y hasta ahora acá es que se va desarrollando cada vez más en las empresas más que todo, porque en la academia, por ejemplo, sí ya hay un buen recorrido. Entonces, listo, con estos aportes y conclusiones. Entonces, yo creo que podemos cerrar y no sé, Sebastián, ¿qué comentarios tienes? O abrimos preguntas con micrófono o con chat a quien le surjan dudas o haya quedado con algún tipo de inquietud. Bueno, Sebastián hace una pregunta que es ¿qué dinámicas o juegos podemos utilizar en el sector de seguridad privada para vencer temas de valores y temas de confianza? Por ejemplo, los juegos cooperativos como el de la bomba, pero hay muchos otros, favorecen todo el tema de valores y confianza entre equipos. Finalmente son juegos que, como el que les mostraba de la bomba, el videojuego, son juegos que para yo solucionar sí o sí debo partir pues de una comunicación asertiva y de confiar en lo que el otro me está diciendo, ¿no? Porque yo no tengo la información del otro lado de la mesa. Entonces, a partir de estos juegos uno puede estructurar ciertos parámetros de medición y de observación donde me diga qué tipo como de comportamientos relacionados a la confianza entre equipos o entre personas, pues puedo evaluar. Entonces, estos juegos cooperativos, que son como que jugamos todo en equipos contra el juego, suelen ayudar mucho para evidenciar temas de valores y temas de confianza.
Ya si buscas, por ejemplo, temas de valores específicos, pues se pueden buscar juegos comerciales o ya es hacer juegos especializados. Por ejemplo, ahorita estamos en el desarrollo de un videojuego para una empresa que se encarga de formación en compliance, que es todo lo que tiene que ver con ética, lavado de activos, terrorismo, todo este tema que ya las empresas grandes tienen que hacer sí o sí este tipo de capacitaciones. Y estamos haciendo un videojuego que se basa en la formación en eso y que busca ver las personas cómo se comportan ante situaciones o dilemas morales en medio de un videojuego. Luz Piedad pregunta, ¿cómo funciona la gamificación para cargos operativos? Para cargos operativos, no, pues la gamificación tiene mucho espacio. Depende, por ejemplo, el cargo operativo. Por ejemplo, yo te daba el ejemplo del barista o la barista en una empresa de café, donde la gamificación sirve, por ejemplo, para ver temas de las habilidades sociales que tiene, las habilidades comerciales, ver, por ejemplo, sus aptitudes manuales con la herramienta. Eso se puede hacer a partir de la formación con actividades, ¿no? Haz de cuenta que tú en las actividades que yo les mostraba, que tú le pusieras que debe exponerse a una situación donde interactúe con el elemento que tiene que interactuar operativamente. Entonces ya tiene que ver con el diseño de la actividad que tú hagas y cómo a partir de ese diseño evalúas realmente eso que esa persona va a hacer en su trabajo. Y depende de tu capacidad, digamos, de inversión en tecnología, porque si tienes capacidad para invertir en realidades virtuales, que tampoco es una inversión gigante, de pronto suele haber como un imaginario de que eso es muy caro, no necesariamente, pero sí se puede hacer. ¿Se requiere un nivel académico y conocimiento previo para que el proceso sea exitoso? Sí, normalmente, más que todo de la parte de gestión humana, pues sí se espera que las personas estén capacitadas para que esto pueda funcionar. Es decir, yo tengo que saber con claridad cuáles son mis objetivos de evaluación, de aprendizaje, cómo usar ese juego, cómo estructurar esa metodología. Entonces, normalmente hay empresas que ya lo saben hacer, hay otras empresas que buscan a consultores, que por ejemplo es para el rol que a mí me suelen buscar, que me dicen, yo quiero medir esto con juegos, ayúdenme por favor a hacerlo y dejamos un modelo montado donde ya la empresa queda con eso integrado a sus procesos y ya pues el consultor se va. Entonces deja el proceso armado con juegos y el consultor ya deja de pronto un seguimiento leve, pero ya la empresa queda con su proceso con juegos. Elizabeth preguntaba cuántas personas pueden participar en los juegos. Realmente no hay un límite, depende mucho más como de tu espacio físico o si va a ser virtual, más como de tu infraestructura y tus recursos. No hay o sea, no hay un máximo. Yo he hecho capacitaciones de hasta 50 personas, donde por ejemplo en el juego que les decía, uno puede poner 6 personas en un grupo, el de la bomba, 3 en un lado, 3 en otro, y tienes varios computadores que necesitas finalmente solo uno por grupo, y tienes 5 videojuegos, 5 computadores, 6 grupos, y ya con eso puedes tener muchas personas. Obviamente entre más gente, pues sí es recomendable que los facilitadores sean más, ¿no? Porque un grupo de 50 o mucha gente, pues sí es más complicado de gestionar. Pero no hay un límite ni mínimo ni máximo. También se hace formación especializada, por ejemplo, no, el gerente o el director quiere mejorar sus habilidades de negociación y se puede hacer un juego solo para esa persona. Ya depende realmente de la disponibilidad de recursos de la empresa y sus pretensiones. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o hacemos el cierre, Sebastián. Yo creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, de verdad que sí, profe David, súper claro. Creo que salimos aquí con toda la información acerca de las diferencias de la gamificación, cómo podemos utilizarlo, en qué ámbitos los podemos utilizar. Yo creo que cada uno queda como con la tarea o la curiosidad de qué juegos podemos utilizar para
evidenciar liderazgo, para evidenciar, pues sí, temas como más puntuales del día a día de lo que recursos humanos realiza. Entonces, pues creo que es una invitación también para los participantes que puedan ponerse en contacto contigo para ver qué tipo de dinámicas se pueden utilizar puntualmente en cada una de las empresas, en cada uno de los sectores. Aquí teníamos la pregunta de para juegos operativos, bueno, también qué tipo de dinámicas se pueden utilizar para cargos directivos, para cargos administrativos, las funciones diferentes en las empresas, es decir, qué tipos de dinámicas. Entonces creo que se abre todo un espectro de posibilidades para poder evidenciar eso, aquello que los psicólogos en las organizaciones queremos evidenciar en todas las personas, tanto en selección de personal, en capacitación y formación, en evaluación de desempeño, incluso, ¿por qué no?, también en temas de movilidad interna. Creo que el uso de metodologías basadas en juegos nos permitirían identificar si una persona que está en un rol, que está en una función, que está en un área, pudiera, por ejemplo, tener un desempeño alto en otra área o en otra función. Entonces, no, sin duda la presentación y la ponencia nos abre un universo de posibilidades y nada, muchísimas gracias por compartirnos pues toda esta información, por compartirnos tu experiencia, compartirnos los ejemplos. Eso creo que ya nos ha quedado muy claro cuando nos dices los juegos, ya uno visualmente ya puede concretamente saber qué se puede utilizar de forma virtual, de forma presencial. Entonces nada, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Listo, ¿no, Sebastián? Gracias a ti por la invitación y a todos por el tiempo. Sí, importante, como dice Sebastián, que pues acá en una hora es lo más general posible, como el marco grande, y que ya las dudas que vayan surgiendo, cualquier inquietud que tengan, ustedes pueden escribirme al correo que les pongo en el chat, porque muchos estarán con preguntas como las que me hacía Luz Piedad sobre lo más operativo, o sobre si yo tengo formación para gerentes. Lo que sí les puedo decir es que se usa desde lo más operativo hasta hasta los cargos más estratégicos, y hay juegos para todo. Realmente hay juegos para todo. Entonces es una oportunidad grande de innovación en las empresas. Claro que sí, profe, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención, algún testimonio que haya vivido de pronto participando en un juego o liderando en un juego. Creo que Lina eh, ha participado en un tema de Lego Play, entonces no sé si ella quisiera de pronto compartirnos, de acuerdo a la presentación que acabamos de ver, un poco su experiencia que vivió en esta formación, si quiere. Sí, claro. Gracias, Sebastián. Bueno, pues digamos que sí he tenido la oportunidad pues de evaluar competencias, de hacer evaluaciones pues también de clima, de desempeño a través del juego, y pues se da uno cuenta que realmente es muy diferente el juego serio a las actividades que uno normalmente acostumbraba para hacer de pronto la apertura de una capacitación, como para, digamos, que soltar la gente. Pues esto ya es algo muy diferente porque uno logra ver las habilidades en las personas que no se puede de otra forma. O sea, digamos que uno logra ver el inconsciente de la otra persona, salen cosas que uno jamás espera, y las personas también le dicen a uno: yo nunca pensé en contarte esto a ti ni a nadie, ¿sí? Entonces, digamos que a través del juego hemos evidenciado que, o sea, que uno puede evaluar competencias blandas, también pues obviamente habilidades también de las personas, y es una forma muy diferente, y realmente uno llega como de una forma más profunda a poder ver cómo la persona actúa en diferentes escenarios. Entonces me ha parecido súper interesante, me ha gustado muchísimo, es una herramienta muy valiosa. Y pues lo que acabamos de ver, pues muchas gracias, porque realmente complementa lo que estoy haciendo y es muy llamativo también. Tengo una pregunta un poco
indiscreta al profe con respecto a todos los temas de la metodología de juegos, y es qué tan pertinente es decirle a los jugadores que están participando o no. ¿Sí? Hay dinámicas donde uno podría poner a los jugadores en un assessment, hacer actividades sin decirles que vamos a jugar un juego, o necesariamente las personas deben saber que están participando. Pues normalmente cuando se hace así sin información es porque de pronto ya es para evaluación interna, lo que les decía. Entonces vamos a jugar y en el juego, digamos, las personas, los facilitadores van evaluando posibles comportamientos que están alineados con el plan carrera o las sucesiones cuando son empleados. Ya cuando es, por ejemplo, para procesos de selección que son personas externas, ya por temas de ética, sí se sugiere que siempre se le diga a la persona que vas a jugar porque vas a ser evaluado, principalmente por temas de ética. Perfecto. Listo, no, profe, muchísimas gracias, de verdad que sí, ahí pues tienen los datos del profesor David, cualquier consulta que puedan tener lo pueden contactar, y nada, muchísimas gracias por este espacio tan valioso, de verdad que sí. Vale, gracias a ustedes por la atención y por la invitación. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, por presenciar pues el webinar. Nuestro próximo webinar va a ser también muy interesante. Tenemos un espacio con David Bermúdez, que es una empresa de análisis de datos, donde él nos va a hablar un poco sobre ir más allá del dato, es decir, más allá de recabar, de recolectar los datos que usualmente nosotros en gestión humana tenemos en el día a día, es cómo podemos ir más allá, qué tipo de correlaciones, qué tipo de conclusiones o tomas de decisiones podemos sacar a partir de análisis de datos que surgen en gestión humana. Entonces, bienvenidos a todos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias, profe, y terminamos nuestro espacio. Vale, buenas noches, gracias.